están, estimados amigos? Soy Enrique Cornejo y este es su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Como habíamos anunciado la semana pasada, este programa lo vamos a dedicar a analizar los 100 primeros días del gobierno del presidente Castillo. Es difícil analizar un gobierno que no tiene las cosas claras, por lo menos es lo que podemos apreciar en estos 100 días, pero lo vamos a tratar de hacer de la manera más objetiva posible y esto nos permitirá, espero que al final del programa, tener una idea de qué es lo que ha pasado y qué puede pasar en lo que resta de este año durante el gobierno del presidente Castillo. La producción me va a ir ayudando. Vamos a la siguiente lámina. Y lo primero que vamos a ver son los números de estos primeros 100 días de gobierno. Siguiente, por favor. Bien, son 100 días de gobierno, 2 gabinetes, 29 ministros para 18 ministerios. Probablemente en el transcurso de hoy y tal vez mañana tengamos un ministro más, porque obviamente el ministro de Defensa, como sabemos, ya ha puesto su cargo a disposición después de tremendo escándalo con el tema de los ascensos en las instituciones militares y evidentemente habrá un ministro más. Dentro de esta gran volatilidad para estar en los puestos claves, tenemos un récord, creo yo, 3 ministros del Interior en 100 días, casi un ministro por mes, ¿no? En un sector tan importante que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es un tema del día a día y que nos aqueja a todos en el Perú. 2 discursos del presidente. Recién el día de mañana va a ser su tercer discurso, más o menos, a la nación, porque ha hecho otros en, digamos, eventos públicos, mítines, como, digamos, se estilaban en la campaña. Lo sigue haciendo como presidente, pero realmente mensajes estructurados ha hecho 2 hasta el momento. Uno, el día que asumió el poder, el 28 de julio del 2021, en el Congreso de la República, como manda la Constitución, y el otro en una corta presentación por televisión y radio a nivel nacional para comunicar algunos temas muy puntuales. Fue una presentación de minutos. En estos 100 primeros días de gobierno no ha dado una sola entrevista periodística, es decir, los periodistas tienen que captarlo cuando va caminando o cuando está en algún lugar del interior del país, pero no ha dado ninguna entrevista periodística y tampoco ha dado ninguna conferencia de prensa. Son 100 días de gobierno y este debe ser también un dato difícil de replicar. Un presidente que escoge dónde habla y obviamente no habla ante los periodistas porque tendría que responder las muchas preguntas que nos hacemos los ciudadanos todos los días y que, pues, quien tiene que responderlas es el presidente de la República, porque incluso algunas de estas respuestas no son del alcance ministerial. Siguiente transparencia, por favor. Y entonces, ¿qué dicen las cifras en los aspectos económicos? Bueno, en estos primeros 100 días, nosotros teníamos una inflación anual que estaba entre el 2 y el 3%, digamos que 2,5% en los últimos 20 años. Y hoy tenemos una inflación anualizada de 5,8%, 6%. Este es un dato importante. La inflación está al doble de la que estuvo apenas hace unos meses antes de que llegara el presidente Castillo. Y esto es un tema que tiene que ver con el día a día, con la canasta básica de toda la población, incluyendo, por supuesto, la población más pobre, que es la más afectada por estas subidas de precios. Porque si hay algo que afecta a la pobreza con mucha mayor fuerza, es la inflación. La inflación es el peor de los impuestos, porque afecta a todos, pero mucho más a los que menos tienen. Porque los que menos tienen no pueden defenderse porque no tienen un ingreso que esté asegurado en una planilla, o no tienen un ingreso asegurado porque son
trabajadores eventuales o no trabajan, o porque no tienen la posibilidad, si son empresarios, de cargar a los precios finales esa inflación mayor que, por ejemplo, puede haber venido en los productos con los que, o los insumos con los que elaboran sus productos o servicios. Entonces, la inflación está al doble de lo que estaba en los últimos 20 años. Y esto es un tema que solo refleja dos cosas. En primer lugar, sí hay un componente de inflación importada. Nosotros tenemos un nivel de consumo de alimentos que depende de trigo importado, de maíz importado, de lácteos también importados. Tenemos lácteos nacionales, ¿no? Pero sobre todo en trigo y en maíz, que tienen que ver con productos tan importantes como el pan común y corriente que consumimos los peruanos en las panaderías, ¿no? O con los fideos, que también es parte de un plato bastante popular, ¿verdad? Ese trigo importado o ese maíz importado que sirve como alimento balanceado para el ganado, ¿no? Y que, entre otras cosas, ha incrementado la carne del pollo también, ¿no? Este elemento importado ha sido un factor. Pero lamentablemente ese elemento importado no ha sido el único factor que ha incrementado la inflación. La inflación se ha incrementado también, ¿no? Por el incremento del precio del petróleo, pero también porque hay un componente importante de productos que requieren, se compran en dólares y por lo tanto al cambiarse a soles tienen que evaluarse con el tipo de cambio nuevo, y entonces la inflación elevada va aparejada de un tipo de cambio que ha subido de más o menos 3,7 soles por dólar antes de que estuviéramos ya en la segunda vuelta electoral a 4,1 soles por dólar. Hoy mismo está arriba de 4 soles, lo que significa una devaluación de alrededor del 10%. Es decir, tenemos el doble de inflación y una devaluación del 10% que obviamente ya es repercutido en todos los precios. Y esto explica también en parte la subida de algunos precios que son importantes en la canasta familiar. ¿Cuánto de esta inflación y cuánto de este tipo de cambio tiene que ver con la incertidumbre, la desconfianza que generan las decisiones, pocas tomadas, o anuncios realizados, y con las indecisiones, que es lo mayor que podemos encontrar en estos 100 días? Mucho. Porque si hay un componente perverso cuando hay elevación de precios o elevación también del tipo de cambio, es la especulación. Pero la especulación no se genera por gusto, se genera porque empiezan a haber preguntas no respondidas, incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar, no el próximo año, sino la próxima semana, mañana. Y a ese nivel empieza entonces a generarse una cierta inestabilidad, y eso es lo que estamos observando. Los partidarios y el propio presidente Castillo y los partidarios de Perú Libre, los congresistas de Perú Libre, no parecen entender cómo funciona la economía. Eso no depende de la ideología que puede tener o no, sino que la economía tiene algunos conceptos que funcionan en todo el mundo. Funcionan en China, funcionan también en otros países y funcionan aquí, ¿no? Y es que cuando existe temor de que los activos pueden ser expropiados, y por activos entiendo no solamente las grandes empresas que pueden ser expropiados, los yacimientos o los equipos o las plantas donde desarrollan sus actividades, sino también las familias, nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que decimos, bueno, ¿y qué va a pasar con mi terreno? ¿Qué va a pasar con mi departamento? ¿Qué va a pasar con mi casa? Entonces, todos buscamos de alguna manera resguardarnos de ese temor generado por los anuncios o por la incertidumbre o por las malas decisiones que puede estar tomando y que de hecho está tomando este gobierno. Entonces, parte de lo que explica esta situación tiene que ver con este ambiente de desconfianza e incertidumbre, de no saber un poco qué es lo que puede pasar en el cortísimo plazo que son días o semanas.
Y esto, la inflación y la devaluación, que ya se han producido, ¿no?, empiezan a tener efectos colaterales. Por ejemplo, si usted tiene una casa y usted quiere venderla en este momento, ¿no?, en los últimos meses, usted puede ver cómo están los precios en el mercado y las propiedades se han depreciado entre 20 y 30%. Esta no es una situación real, esta no es una situación que corresponde al valor mismo de los predios. Sí, el valor de los predios también se afecta cuando hay una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza a pensar, bueno, entonces yo tengo que resguardar mi propiedad, pero algunos, ¿no?, empiezan a pensar en la posibilidad de vender su propiedad. Pero si justamente quieren vender en este momento, te van a pagar o les pueden pagar menos de lo que les hubieran pagado hace 5 o 6 meses. ¿Cuánto menos? Entre 20 y 30%, dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de activo. Otro dato, la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva. ¿Qué es la tasa de interés de referencia? El Banco Central es la autoridad monetaria y es la que se encarga de garantizar la estabilidad de la moneda, que no haya inflación, que las reservas internacionales sean las suficientes y que estén bien cuidadas y bien gestionadas y que el tipo de cambio se maneje adecuadamente. Son tareas muy importantes y en los últimos 20 años el Banco Central del Perú ha tenido un desempeño sobresaliente, porque tener 20 años con una inflación de menos del 3% es algo que pocos países pueden mostrar. Y es un elemento que no hemos sabido apreciar, porque ahora que sube el precio del pollo, sube el precio del transporte o de la gasolina, sube el precio del pan, etcétera, etcétera, ahora empezamos a decir, sube los precios, no me alcanza con el mismo dinero para comprar lo que compraba hace 2 o 3 semanas. Pero durante muchos años hemos estado con precios bien estables gracias a ese trabajo del Banco Central de Reserva y a las responsables políticas fiscales. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en vista de que hay un incremento de la inflación por razones externas, pero principalmente por razones internas, en vista que hay un tipo de cambio que se ha elevado, en buena parte por la sobredemanda de dólares que han hecho empresas y familias para tratar de cubrirse de los posibles efectos que los anuncios presidenciales del nuevo gobierno pudieran generar, entonces, en vista de esas circunstancias, el Banco Central ha tenido que elevar la tasa de referencia, la tasa de interés de referencia, que hace algunos meses, cuando, por ejemplo, se aplicó el programa Reactiva, estaba en 0,5%. Y era razonable que esté así, porque 0,5% frente a una inflación de 2 o 3 es absolutamente manejable. La tasa de referencia es la tasa de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales cuando les presta dinero. Esta tasa sube, los bancos comerciales van a tener un dinero que va a costar más y entonces trasladan ese mayor costo a los créditos a sus clientes, subiendo la tasa de interés. Bueno, la tasa de interés de referencia, que estaba en 0,5 antes del gobierno del presidente Castillo, hoy está en 1,5. Ha subido 3 veces, por 3 se ha multiplicado. Y esto automáticamente, ¿qué quiere decir? Es una señal del Banco Central para decirle a los bancos comerciales: suban ustedes también sus tasas de interés, cobren un poco más para bajar los créditos y tratar de bajar por la demanda, por la menor demanda, en este caso vía créditos, ¿no?, la inflación o la tendencia anualizada de la inflación. Y finalmente, dentro de este contexto está la tasa de interés hipotecaria, que hace 4 o 5 meses era 6, 7%, 8%, y ahora el mismo banco, por el mismo préstamo hipotecario, está cobrando entre 10 y 11%, dependiendo del cliente y del préstamo correspondiente. Esas son las cifras reales, concretas, tangibles. Esto no es como dice algún congresista de Perú Libre, esto es porque la derecha está encargándose de hacer que las cosas no funcionen. No, es el propio gobierno, con sus anuncios, con su inacción, con su ineficiencia, el que ha generado esta situación que ahora a todos los peruanos nos afecta. Siguiente, por favor. Y entonces vamos a ver dentro de unos minutos, en el segundo bloque, otro aspecto, que es el cumplimiento de algunas de las promesas
que se han hecho en los primeros 100 días de gobierno. Pero antes, quizás también repasar, ¿no? otras cifras brevemente que se pueden considerar. En el segundo trimestre del año 2021, o sea, en el periodo crítico de la campaña electoral segunda vuelta, ¿no? Y primeros ya aprontes del nuevo gobierno, ¿no? El gobierno entró realmente en julio. ¿Saben cuánto de reservas internacionales perdimos? 8.000 millones de dólares. Es decir, las reservas internacionales como producto de la incertidumbre en los últimos meses, en ese periodo bajaron 8.000 millones de dólares. Ahora se han vuelto a recuperar, pero no por el gobierno, sino porque estamos teniendo exportaciones extraordinariamente, digamos, con un valor elevado, porque han subido los precios de los minerales de exportación. Y esto, sin embargo, está generando que las reservas hayan tenido esa disminución. ¿Por qué disminuyeron? Porque muchas empresas y familias sacaron su dinero del Perú, y otras que no han sacado ningún dinero, que son la gran mayoría, han cambiado sus ahorros que los tenían en soles a dólares. Y todo eso ha generado una sobredemanda de dólares. Y por lo tanto, cuando la demanda presiona, el precio, que es el tipo de cambio, sube. ¿Qué más ha pasado en este periodo? El riesgo Perú se ha elevado como consecuencia de todo esto y la calificación peruana de inversiones ha sido rebajada. Quiere decir esto que en el mundo, aunque todavía nos miran con respeto por lo que hemos hecho antes, no por lo que se está haciendo ahora, sin embargo, ya nos están mirando con lupa porque los próximos pasos que podrían tomar las agencias clasificadoras de inversión podrían ser seguir rebajándonos la clasificación y tal vez ser el grado de inversión, situación que no deseamos que pase, pero podría pasar si sigue la incertidumbre por más tiempo. Las alzas en los precios de los productos minerales, que van junto con la alza de los alimentos y la alza del petróleo, en el caso de los minerales nos significan un mayor ingreso por las exportaciones de minerales que hacemos, cobre, oro, plata, zinc. Muy bien, eso significa mayor impuesto a la renta y mayores ingresos y mayores regalías para el gobierno y a su vez para poder desarrollar las políticas en las zonas donde se generan estas producciones. ¿Saben cuánto de ingresos adicionales estamos teniendo por concepto de mejora de precios de minerales? Estamos teniendo 8.000 millones de soles más de lo previsto. Y yo me pregunto, si son 8.000 millones de soles más, ¿por qué tenemos que plantear cambios tributarios para afectar a la clase media, como ya veremos más adelante? Otro dato importante para ver el nivel de eficiencia de este gobierno. En la ejecución de inversiones de todo el gobierno nacional, al día de hoy, 59% apenas se ha ejecutado y estamos ya en noviembre. En mi experiencia, a esta altura deberíamos estar ya arriba del 70% para poder llegar al 90% en diciembre, ¿no? Y estamos al 59%, todo el Perú, todo el gobierno nacional, todos los ministerios. Eso es muy bajo. Estamos hablando de inversiones, proyectos de inversión. Y en salud, 35% de ejecución al día de hoy, los proyectos de inversión en salud, hospitales, centros de salud, etc. Y en educación, 53% de ejecución. Eso quiere decir que apenas dentro de poco menos de 2 meses, al fin de diciembre, vamos a llegar con un nivel de ejecución de inversiones públicas que no llega ni siquiera al 70% del total. Es decir, vamos a tener que devolver dinero para la caja central porque no se ha podido ejecutar. Y no es por la pandemia y no es por otra razón, sino por la ineficiencia y por la falta de decisiones en el aparato público. Y quizás el número menos posible de identificar, pero más difícil, es que yo calculo que ya son cientos de millones de dólares de inversión privada que se han dejado de invertir en proyectos nuevos solamente por esta situación. Esos son los números de los primeros 100 días del gobierno del presidente Castillo. No son nada alentadores. Veremos en la parte otro aspecto de estos primeros 100 días. El grado de cumplimiento de las promesas realizadas. Nos vemos en un momento.
Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Continuamos en Punto Crítico, su programa de análisis de los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú y redes sociales. Habíamos mencionado en la primera parte de este programa los números de los primeros 100 días del presidente Castillo. Son cifras concretas, reales, no son especulaciones, y esas cifras nos demuestran que lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en estos 100 días nos está costando a todos los peruanos, y esto es un tema que requiere pronta corrección y pronta atención de todos, del gobierno, pero también de quienes no estamos en el gobierno, que tenemos la obligación de explicar de manera de que todos entendamos que la situación no está en un rumbo correcto. Vamos a plantear en esta segunda parte un pequeño análisis. He escogido algunas de las principales promesas que se hicieron durante la campaña electoral, durante el mensaje del presidente Castillo el 28 de julio de este año y durante otros momentos, sea por el presidente, la presidencia del Consejo de Ministros, etc. Vamos a ver. Siguiente vista, por favor. Dijo el presidente, recordarán ustedes, que no iba a despachar en Palacio de Gobierno, ¿no? Y lo dijo delante del rey de España, que había venido desde España para presenciar el acto solemne de la asunción del poder por parte del nuevo gobierno, es decir, era un invitado. Y si ustedes recuerdan, en los primeros minutos del discurso del presidente Castillo en el Congreso, él se refirió, yo creo que de manera bastante descortés, teniendo en cuenta que estaba nada menos que el jefe de Estado español, porque el rey en España es el jefe de Estado y un congresista es el jefe de gobierno, ¿no? Ese es un tipo de gobierno diferente al que tenemos en Perú, que es un régimen presidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y también dirige al gobierno propiamente. Entonces, bueno, por todas estas razones, en realidad esto de no despachar en Palacio de Gobierno lo dijo como conclusión, después de haber hecho todo un análisis en 2-3 párrafos, ¿no?, del discurso de los 500 años de conquista y de que en realidad había por fin llegado un presidente representante de los campesinos y que por lo tanto no podía estar ahí despachando en la casa de Pizarro, y que finalmente esa casa sería convertida en un museo. Bueno, rápidamente, cuando terminó el discurso, me imagino que alguien le habrá dicho: señor presidente, tenemos un pequeño problema. Por razones de seguridad y por cumplimiento de la ley de la Constitución, usted tiene que despachar en algún lugar, porque tenemos que ver quién entra, quién sale. No se puede estar yendo de una casa a otra para hacer la gestión de presidente de la República. Bueno, entonces, por esa razón lo hicieron entrar, en un cambio de criterio,
Y obviamente el presidente de la República está despachando en Palacio de Gobierno y está viviendo en Palacio de Gobierno como corresponde además. Pero él no está, porque este es un ejemplo, primero, de una serie de frases que vamos a ver a continuación, porque ni siquiera son estrategias ni políticas, la mayoría de ellas, y que en su mayor parte no se han cumplido. Siguiente, por favor. No cobraré el sueldo del presidente. También lo dijo, ¿no? Porque le parecía excesivo. Bueno, que yo sepa, ni el presidente ni ningún ministro ha renunciado a su sueldo o ha pedido alguna rebaja. No, todos están, utilizando las remuneraciones que les corresponde, que por cierto, está bien. Pero a donde vamos es el hecho de usar estas frases demagógicamente, populistamente, para lograr algún impacto, pero al final la gente, que no es tonta, se va dando cuenta, poquito a poquito, todas las cosas que me están diciendo no se están cumpliendo, y eso, lejos de generar estabilidad y credibilidad, genera una mayor desconfianza, ya no solamente en quienes, obviamente, como en mi caso, no votamos por el señor Castillo, pero también en quienes votaron por él en la esperanza de que cumpliera sus promesas o dijera la verdad cuando estuviera en campaña y cuando estuviera en el gobierno, pero no. Claramente este público, que no es el mayoritario del Perú, pero que votó desde la primera vuelta por el señor Castillo, también seguramente está encontrando bastante decepción en lo que significa las promesas o las frases, ofrecimientos del señor presidente. Siguiente, por favor. Dijo también el presidente, en ese mismo discurso en el Congreso, que los delincuentes, es una cita del texto, que los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. Bueno, ni se ha aplicado una medida en el Ministerio del Interior o en la policía para esto, ni se ha aplicado la logística correspondiente, ni se ha hecho un planteamiento de dispositivo legal si es necesario para que esto ocurra. Otra frase efectista que obviamente no se ha cumplido. Siguiente, por favor. 70% de la población estará vacunada a diciembre del 2021. En este momento nos encontramos con más del 50% de avance. Y a diferencia de las otras transparencias, a esta le he puesto un check de avance positivo, porque más del 50% de avance en principio de noviembre, con una meta de 70% a diciembre, es un buen avance. Y la verdad que si no hay un mayor avance, en este caso, no es por culpa del gobierno, no es por culpa del presidente ni del ministro de Salud, sino porque hay muchos peruanos que no quieren vacunarse. Las vacunas están, los ofrecimientos están, ya incluso pueden ir en cualquier momento a vacunarse, pero no van porque no quieren ir, porque tienen algunos prejuicios con respecto a las vacunas. En democracia se pueden respetar todas las opiniones y de hecho eso es un principio fundamental. Pero lo que también tenemos que respetar en democracia y lo que también tenemos que respetar en una sociedad es el derecho de todos los demás. Mi derecho, si yo quiero no vacunarme, no puede colisionar con el derecho de todos los demás a tener salud y no contagiarse. Y en este momento, estadísticamente, más del 90% de quienes están ingresando a los hospitales por COVID e incluso de los que están falleciendo son personas no vacunadas. Qué mejor demostración entonces que están afectando, digamos, su propia salud, pero también están afectando la salud de otras personas que no tenemos por qué exponernos al contagio y menos a agravar nuestra situación y hasta morir, porque hay personas que han decidido no vacunarse. Por eso muchos países, Francia, el mismo Estados Unidos, están haciendo disposiciones muy concretas, en América Latina también hay varios países, de que puedes no vacunarte, pero si vas a ir a un lugar público, pues no puedes entrar. Porque puedes estar contagiado y asintomático, tú no sufres, pero sufren todos o pueden sufrir todos los que están a tu alrededor. Francia ha sido incluso muy drástico en este tema. En Estados Unidos incluso las empresas privadas ya no están, y el propio Estado ya no están dejando que los trabajadores ingresen si no están vacunados, ¿no? Algunos están renunciando a su trabajo. Bueno, hay quienes pueden darse el lujo de renunciar a un trabajo por esas creencias o esas convicciones
que a mi juicio están equivocadas porque no están de acuerdo con la ciencia y con la evidencia. Son ideas, creencias que podemos respetar en otras condiciones, pero en medio de una pandemia no. En este punto el gobierno está avanzando y si no avanza más no es por culpa del gobierno, sino de quienes no deciden vacunarse, a pesar de que hay vacuna y ya hay procedimientos para vacunar. La siguiente, por favor. Dijo el presidente que iban a implantar horarios de atención 12 horas para pacientes no COVID. Allí no se está avanzando nada, ni en los hospitales del MINSA, ni en los hospitales de salud. En realidad, los pacientes no COVID siguen esperando meses, todavía no hay tratamiento, todavía no hay consultas en muchos casos, y menos operaciones que no sean las de emergencia o de situaciones vinculadas al COVID. Entonces, un nuevo elemento de expectativa generado en la población que no se está cumpliendo. Siguiente. Dijo el presidente que se priorizará la atención médica primaria, la prevención. Esto quiere decir que los más de 1.700 centros de salud y postas médicas que hay en el Perú, que ya son insuficientes porque deberían haber 4.000 de acuerdo a la población que tenemos, donde efectivamente se debería promover una buena salud, una buena alimentación, una buena nutrición, y donde debería haber médico, enfermera, personal técnico de salud, una batería de laboratorio y de equipos de análisis, radiógrafos, ecógrafos, etc. Eso, que es lo que existe consenso, hay que priorizar porque no solamente previenes la enfermedad para que no llegues a un extremo de incluso morir, sino que además los recursos que se dedican ahí son recursos mucho menores que los que hay que dedicar cuando ya la persona llega al hospital en estado muy grave. De este tema todos estamos de acuerdo, el gobierno también lo ha planteado, pero no se ha avanzado. Y algunos me dirán, sí, pero van 100 días recién. Bueno, pero por lo menos ven algún avance, por lo menos algún centro de salud piloto, por lo menos un cálculo que diga cuánto vale equipar los 1.700 centros de salud o postas médicas. Lo que valga, escúcheme por favor, lo que valga eso, poner a un médico permanente, un equipo de laboratorio, equipo de rayos X, ecógrafo, resonador, etcétera, lo que valga es muchísimo, muchísimo más barato que lo que cuesta en los hospitales atender a la población ya con enfermedades avanzadas o en estado muy grave. Siguiente. Bono Yanapay a familias vulnerables. El Yanapay es el nombre que le puso el gobierno. Bueno, tiene derecho a poner el nombre que considere. Bueno, aquí hay 50% de avance, un poquito más del 50% de avance, de manera que en este tema también están avanzando y para ser honestos y justos, en este tema también le vamos a dar un check de avance adecuado a este momento. Siguiente. Se creará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Bueno, no se ha presentado ni siquiera el proyecto normativo, no lo están haciendo todavía, y existe ya un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que en realidad sería la base del nuevo ministerio. Más que un ministerio, lo que se necesita en el Perú es realmente darle prioridad a la ciencia, a la innovación y al desarrollo tecnológico. Y esto es más que un anuncio, tiene que estar en el concepto nuestro, en la empresa, en la academia, en general, en la vida de nosotros los peruanos. Si no hay ciencia, si no hay tecnología y no hay innovación, no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. No se ha avanzado este tema tampoco. Siguiente. Se hará un acuerdo con Rusia para producir en el Perú la vacuna Sputnik 5. Fue un mensaje que dio desde el Palacio de Gobierno el presidente, muy puntual, ¿no? Y no hay nada sobre este tema, como ustedes podrán constatar. Siguiente. Muy bien. Hemos entonces empleado en este bloque una pequeña muestra de anuncios que ha hecho el presidente y que en su mayor parte, como han podido apreciar, no se han cumplido. Obviamente no están los anuncios más rimbombantes, porque esos tienen que ver con las reformas, entre comillas, que quiere desarrollar el gobierno. Por eso,
para terminar esta segunda parte, lo que estamos nosotros generando, observando más bien, es una cantidad de frases con poco contenido, la falta de una visión prospectiva, de una visión para los 5 años y menos de una visión de largo plazo para el Perú, la falta de conocimiento de la gestión pública, de sus características, de sus limitaciones y de sus posibilidades, la falta de equipos técnicos y humanos del gobierno que vayan a los puestos de dirección claves, ¿no? Y que por lo tanto puedan desarrollar la tarea en condiciones adecuadas. Estamos entonces ante una situación en la cual la expectativa de muchos peruanos fue grande con respecto al nuevo presidente y al nuevo gobierno, pero en 100 días no han podido cumplir prácticamente nada de lo que han dicho, y no lo han podido hacer porque muchas de las propuestas eran inviables, iban en contra de la Constitución y la ley, y otras no eran posibles de hacer de manera práctica. Estaban evidenciando un desconocimiento de la realidad concreta en la cual, como dice el refrán, pues una cosa es mirar la perspectiva desde fuera del gobierno y otra cosa es estar en la gestión de gobierno. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y lo que debe estar experimentando el presidente Castillo y sus principales asesores y funcionarios es lo difícil que es gobernar un país, que no se puede gobernar con discursos, con ofrecimientos, porque ahora, cada vez que pase el tiempo, esos ofrecimientos que no se cumplen no van a repercutir en la oposición, en los partidos políticos, no, van a repercutir en el presidente, porque no sé si se ha dado cuenta el presidente Castillo, pero muchas de las cosas que dice que va a hacer, a él le corresponde hacerlas. Y si ofrece temas que no se pueden hacer, a él le corresponde, digamos, rendir cuentas sobre esa situación ante la población en general y sobre todo ante la población que ha votado por el señor Castillo. Vamos a hacer un alto y volvemos en la parte final de este programa. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos.
Entramos a la parte final de nuestro programa Punto Crítico este martes por Onda Digital Perú. En la primera parte analizamos los fríos números que nos dan también fríos resultados, que no son lamentablemente positivos. Y en la segunda parte hemos demostrado, con algunos ejemplos puntuales, cómo las ofertas electorales de claro corte demagógico y populista, muchos de ellos, pues están contribuyendo a generar una mayor incertidumbre y una mayor desconfianza, ya no solamente en quienes desde un principio teníamos esa reacción frente a los anuncios del entonces candidato y luego cuando ya fue investido de presidente de la República, sino de los propios votantes, de los propios peruanos, que en uso legítimo de su derecho democrático votaron por el señor Castillo, creyendo que lo que les decía era realmente algo que se podía hacer. Vamos a analizar en esta última parte los aspectos quizás de fondo, las llamadas, entre comillas, reformas anunciadas por el gobierno del presidente Castillo. Le pongo entre comillas, no con un afán de darle un tono no serio al asunto, no, lo pongo entre comillas porque, como veremos, en la mayoría de los casos se trata solamente de titulares y no hay un contenido, no hay un sustento, no hay un estudio, no hay una correlación con los datos, con la experiencia peruana, internacional y con el contexto que hoy vive el mundo y vive el Perú. Eso es lo que podemos decir. Siguiente, por favor. Lo primero es obviamente la bandera fundamental con la que este gobierno llegó al poder y el presidente Castillo a ese puesto. Ofrecieron que iban a cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente y al ofrecerlo no solo se quedaron ahí, sino que dijeron que esa era la solución para generar empleos, para que haya educación adecuada, para que la salud sea una salud para todos. En fin, es decir, el día que cambiaban la Constitución, al día siguiente, con la nueva Constitución, empezaba un nuevo Perú. Claramente eso es un engaño, porque cuando se le preguntaba al señor Castillo, bueno, ¿y en salud qué quiere hacer? Bueno, queremos que la salud sea realmente para todos. Y cuando se leía el artículo de la Constitución actual que habla que la salud es un derecho, digamos, y por lo tanto, si es un derecho, es para todos, entonces se decía, sí, pero eso no se cumple, claro. Entonces no es problema de cambiar la Constitución, sino hacer que se cumpla la Constitución. ¿Cuáles son sus políticas, señor candidato, señor presidente, para que eso ocurra? Bueno, solo el ejemplo de la salud ya bastaba para darnos cuenta que no había allí un claro entendimiento del tema. Pero sí un proyecto político, porque esto tiene más que ver con un proyecto político con el que voy a terminar este análisis. Pero no contaban, por lo menos no de un estudio adecuado, del importante papel que hoy está desempeñando el artículo 206 de la Constitución. Este artículo 206 de la Constitución se ha convertido en el gran defensor de la institucionalidad y la democracia en este momento. ¿Por qué? Porque el señor Castillo, el presidente Castillo, todos sus partidarios de Perú Libre, en fin, todos, la expectativa que tenían era que con la viada, vamos a decir así, de la llegada al poder, e imitando lo que pasó con Chávez en Venezuela, con Evo Morales en sus inicios en Bolivia, con el propio Ortega, infelizmente ratificado como presidente en Nicaragua este fin de semana, en fin, con esos ejemplos, o del propio Correa en Ecuador en su momento, es que cuando llegaron al poder, inmediatamente pidieron esto. Es decir, una asamblea constituyente y una nueva constitución. ¿Y por qué lo pidieron? En primer lugar, para quitarle peso al Congreso elegido también democráticamente, donde algunos de ellos, es el caso de Castillo, no tienen o no tenían mayoría. No podían, por lo tanto, a través del Congreso hacer los cambios o la nueva constitución que planteaban. Entonces, en el Perú, felizmente, nuestra constitución, con todos los defectos que pueda tener, porque siempre es perfectible, ha podido, a través de ese artículo 206, frenar ese impulso dictatorial, implícitamente, autoritario, con el que se quería
llegar rápidamente a este cambio de la Constitución. ¿Por qué? Porque queda claro, y la mayoría de los constitucionalistas lo señala así, que la Constitución actual, que está vigente y que por lo tanto no se puede interpretar sino en función de lo que dice la Constitución, ¿no?, señala solamente dos caminos para cambiar la Constitución, parcial o totalmente. El primer camino es votación en el Congreso del respectivo cambio, con votación, digamos, normal, mayoritaria, y un referéndum con la población para ratificar el cambio, pero siempre con el Congreso en la primera tarea. La segunda alternativa que da el artículo 206 es la alternativa de dos votaciones del Congreso sin referéndum, con la condición de que sea votación calificada, que en el caso del Congreso peruano implica arriba de 70 y tantos votos, ¿no? Y además con la otra condición de que estas dos votaciones se hagan en dos legislaturas, digamos, seguidas. En ambos casos tiene que participar el Congreso, felizmente, porque el Congreso actual es un Congreso dividido, el propio voto fue fragmentado, y allí no tiene, felizmente, mayoría absoluta, ni el partido de gobierno Perú Libre solo, ni tampoco Perú Libre con su aliado Juntos por el Perú. No logran la votación suficiente para aquellos cambios. Y entonces, como no lo pueden lograr por el artículo 206, ahora han dicho que van a mandar un proyecto de cambio constitucional para que el Congreso actual cambie el 206 y que el 206 permita a la Asamblea Constituyente, que no existe en la Constitución actual. Bueno, ese ya es un camino que pueden utilizarlo, está en su derecho, pero es muy probable que ese camino no sea aprobado en el actual Congreso. Entonces están recolectando firmas por todo el Perú, mintiendo a la población, tratando que con esas firmas, ¿no?, pueden ir a un referéndum porque las firmas lo piden. No, porque el referéndum, que es posible que lo pidan, también lo que tiene que decir es, señores Congreso, ¿no?, tomen esta iniciativa del cambio que propondrán con las firmas, ¿no?, por ejemplo, el artículo 206, y por lo tanto votenlo, ¿no? Pero nuevamente, el Congreso de la República tiene que estar ahí en primer lugar. No hay forma, entonces, de que logren lo que habían pensado lograr, lo que no quiere decir que no quieran cambiar la Constitución. Están buscando otras formas de hacerlo, están esperando otro momento para hacerlo. Siguiente transparencia, por favor. El artículo 206 entonces se ha convertido en un elemento crucial. Luego, el 24 de junio, nos dijeron que iba a haber una segunda reforma agraria, como si la primera fuera, digamos, adecuada como para recordarla. La primera reforma agraria, así llamada por el gobierno del presidente Velasco, no solo fue una expropiación bastante arbitraria, sino que fue un reparto de tierras que al final ha convertido a quienes tienen la tierra en unos campesinos en las zonas rurales, digamos, de nuestra serranía sobre todo, que tienen un terreno pero que son pobres, porque tienen terreno pero no tienen crédito, no tienen tecnología, no tienen semilla mejorada, no tienen capacitación para poder desarrollar eso, no tienen extensión ni investigación agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un solo reparto de tierra y con eso ya estaba solucionado el problema, ¿no? El presidente Velasco entonces decía una frase: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Castillo, recordando esa frase, dijo: no más pobres en un país rico. Más o menos tiene la misma lógica. Pero lo que Velasco tendría que decir ahora, si viviera, su frase era: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La segunda parte, ya varios años después de esa llamada reforma agraria, debería decir: campesino, ahora tú comerás de tu pobreza, porque no basta con darte un terreno si no tienes las capacidades para poder desarrollarlo, y menos repartiendo terrenos de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de menos de 5 hectáreas, que son la gran mayoría. Ahí está la pobreza rural, y eso es lo que se repartió en la reforma agraria, sin considerar las haciendas azucareras, que eran latifundios, y que el latifundio obviamente tenía que convertirse en tamaños mucho más eficientes, pero del latifundio pasamos al minifundio, y en las haciendas azucareras se convirtieron en cooperativas,
cooperativas que al final no invirtieron nada adicional a lo que ya estaba invertido, y cuando ese capital se deterioró y se volvió obsoleto, solo se empezaron también a repartir de la misma pobreza o de la misma riqueza anterior generada. Siguiente, por favor. Renegociaremos los contratos de gas natural. Por lo menos ahora mencionan el gas natural, porque antes decían del gas, y nuevamente cometieron el error del entonces presidente Humala, que ofreció bajar el precio del gas, del balón de gas licuado de petróleo, GLP, que es otro gas, y no del gas natural que sale de Camisea. La masificación del gas solo se va a lograr si se hacen gaseoductos en el sur, en el norte, en todo lado. Y esa es una obra que tiene que hacer el gobierno. Por lo tanto, si quiere masificar el gas el presidente Castillo, lo que tiene que hacer es convocar a una licitación para desarrollar el gaseoducto del sur y los otros gaseoductos necesarios. Pero cambiar el contrato, ¿por qué? Porque quieren que haya más dinero para el Estado peruano. Si ya pagan 37% de regalías antes de utilidades, ¿no? Y luego pagan 30% de impuesto a la renta sobre las utilidades. O sea, 67% sobre 100. ¿Qué quieren? Que ya no haya nada más de ingreso para la empresa. Los números no ayudan al presidente Castillo a sostener esto, y obviamente siempre se puede revisar un contrato, pero con la lógica que tienen, primero, no es para el gas licuado de petróleo, es para el gas natural, y segundo, no es el camino para lo que quieren, masificar el gas natural. Siguiente, por favor. Reforma tributaria, lo último que ya vimos en un programa especial, que no es tal reforma tributaria, en la práctica es cobrarle más e injustamente a los que ya pagan, ¿no? Y fundamentalmente afectar a la clase media, ¿no? Con una reforma que, entre otras cosas, quiere eliminar los regímenes de impuesto a la renta para las pequeñas empresas, emprendimientos con impuesto a la renta que está por debajo del 10%, quieren eliminarlo y que todos ellos paguen 30%. Así que si alguien va a perjudicar, no es a las grandes empresas la pretendida reforma tributaria, sino a los pequeños empresarios emprendedores, que son los que habría más bien que apoyar, y a la clase media a la que se nos quiere poner impuestos a los alquileres, impuestos a la televisión, al streaming, impuestos a todos los elementos que se consideran, según el ministro de Economía, gastos que no deberían desarrollarse, porque a él le pica el ojo y le hinca el hígado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el balance de estos 100 días de gobierno ya para terminar? Un país que no tiene rumbo claro, una falta de liderazgo, una incapacidad para gestionar demostrada, diaria improvisación, ausencia de buenos cuadros políticos y técnicos en el gobierno o en sus allegados, afectación permanente a la institucionalidad. Miremos nomás lo que han hecho con la Cancillería, miremos nomás lo que han hecho con los institutos armados, con estos ascensos irregulares, incertidumbre, desconfianza en lo política y económica generada fundamentalmente por malas decisiones del gobierno, por ausencia de decisiones, y como positivo, avance en la vacunación y buenos precios de los minerales de exportación. Esto nos lleva a un tema final. ¿Cómo podríamos entonces decir qué están haciendo? ¿Es esto solamente producto de la falta de experiencia, del desconocimiento, de la improvisación? No, yo creo que en el fondo sí hay un plan político. Llegar al poder, ya lo lograron, y lo lograron 10 años antes de lo que habían planeado, dicho por ellos mismos, acelerando el caos y las contradicciones. No tuvieron que acelerar muchas cosas porque los propios votantes, nosotros, hicimos por acción o por inacción que llegaran. Una vez llegado al poder, el plan es copar y debilitar las instituciones. Lo están haciendo no con la velocidad que quisieran, porque estamos tratando, todos los que estamos mirando esto, y también el sistema se está defendiendo, estamos tratando de denunciar estos intentos de copamiento y debilitación institucional, y vamos a ver que esto pueda ya no continuar, pero están intentándolo. Intervenir lo más posible en la economía con mayor presencia del Estado, desconocimiento de contratos ya vigentes, de tratados, en fin, situación que también no pueden hacerla así nomás, y finalmente insistir en su proyecto de una nueva constitución política a través del referéndum, a través de la Asamblea Constituyente, es decir, a través del cambio del artículo 206 en el poder, con un único objetivo, que finalmente es lo único claro que tienen, quedarse en el poder. Y la pregunta con la que termino este programa es,
los peruanos todos, incluidos los que han votado por el señor Castillo, ¿nos merecemos este tipo de gobierno y esta situación? Yo creo que no. Entonces, en las próximas semanas y meses tendremos que ver rectificaciones profundas de lo que está pasando, o entraremos en una situación de profundización más bien de la crisis, de la incertidumbre, con graves consecuencias para todos y principalmente para los más pobres que el gobierno del señor Castillo dice que defiende y para quien trabaja. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante, a las 7 de la noche en este su programa Punto Crítico por Onda Digital, canal de televisión. Hasta entonces, buenas noches.